Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la experiencia de APS en Chile. Vamos a empezar por las estadísticas sociales y quisiera comenzar con la mortalidad general por causas en el año 2019. En el gráfico podemos observar que solo el 27% de las muertes en Chile, que ya es una cifra bastante significativa, está causada por las enfermedades cardiovasculares. En contraste, las enfermedades infecciosas solo representan el 5% de las muertes. Esto nos indica que la creciente exposición a factores y conductas de riesgo de la población combinada con bajos niveles de acceso a la atención preventiva están aumentando las necesidades de salud insatisfechas en la región, lo que causa un aumento en la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Baja, por favor. En comparación, el año 2020 nos demuestra que la mortalidad del adulto chileno, pues la gran mayoría tuvo un cambio significativo por el impacto del COVID-19 y desplazó a las enfermedades crónicas no transmisibles muy por debajo. De igual manera, no hay que olvidar que una gran parte de la población tiene comorbilidad con este COVID-19 y de igual manera la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en el adulto chileno pues aún sigue siendo significativa. El- baja por favor. Ahora, en cuanto a la mortalidad infantil, que se define como el promedio anual de muertes durante un año por cada 100.000 niños, en este caso, de recién nacidos a 5 años, vamos a tener que la mortalidad es un indicador aproximado de la situación de mortalidad del país. Esta ha tenido una reducción en los últimos años, pero aún se debe trabajar por bajar aún más las cifras. Por otro lado, pues en comparación, la mortalidad materna, que es definida como el número anual de muertes femeninas por cada 100.000 nacidos vivos, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pues está incluyendo las muertes durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días después de la interrupción del embarazo. Y pues en este caso vemos una reducción significativa desde el año 2008 al 2017. Y esto pues podemos resaltarlo porque las condiciones de vida y de salud han mejorado de forma importante en los últimos años. Y de igual manera aún hay diferencias significativas en los grupos socioeconómicos, pero esto no ha impactado en cuanto a la reducción de la mortalidad materna. La mortalidad se redujo de 22.2 por 100.000 a 13 por 100.000 en el año 2017. Y pues se ha identificado que ha predominado la muerte por causa obstétrica, pero de igual manera pues ha reducido en un 25% para el 2017. La importancia en la reducción de la mortalidad materna y la mortalidad infantil radica en que se ha logrado una mayor cobertura universal en el parto institucional desde el año 2003. Y por otro lado, teniendo en cuenta que las causas de función más importantes entre los niños son los accidentes y la violencia, pues se ha prestado mayor atención en lograr reducir el impacto de estas causas. Baja, por favor. Y en cuanto a la mortalidad por suicidio, pues de acuerdo al Ministerio de Salud de Chile, la tasa de suicidio en Chile ha aumentado el doble desde el año 1990 hasta el 2011. Es decir, que desde el 1990 que tenía 5.6 a 2011 llegó a 11.8. Se puede decir que en el 2011 las tasas de suicidio más elevadas se presentaron en personas de 50 a 59 años.
Y el grupo de adolescentes es el que tiene las tasas de suicidio más bajas, pero es precisamente este grupo el que últimamente ha tenido la variación más importante en los últimos años. Por lo tanto, hay que prestar atención, pues en especial en este grupo de adolescentes, pero en general en todas las personas que pues tienen intentos de suicidio y de igual manera identificar las causas que pueden ser individual, de relaciones humanas, comunidad, sociedad o sistema de salud. Entre las principales identificadas en estas categorías están los trastornos mentales, el uso abusivo del alcohol u otras sustancias, la pérdida financiera del trabajo y el sentimiento de soledad y falta de apoyo social. De igual manera, se ha identificado la discriminación o el trauma por abuso entre los adolescentes como las principales causas. Por lo tanto, es importante lograr un impacto en ellos. En Chile, pues se ha identificado dos políticas públicas que han sido relativamente recientes para la prevención del suicidio y estas han logrado pues establecerse de manera universal para el país en busca de causas selectivas e indicadas, combinando un grupo de factores específicos para identificar la población en riesgo y trabajar sobre este grupo vulnerable. Es importante que se siga trabajando en políticas públicas y en el impacto sobre la salud mental de las personas para prevenir pues esta causa de mortalidad como lo es el suicidio, porque pues ha tenido un aumento significativo en los últimos años y no se ha logrado reducir en Chile. Gracias. Continuando con la atención primaria en salud, específicamente hablando del desarrollo del modelo basado en la atención primaria en salud, debemos empezar por la historia. En cuanto a la historia de la APS en Chile, esta digamos que se caracterizó porque fue un proceso que se llevó a cabo en la constitución de un sistema de salud de acceso universal que fue basado en el aseguramiento. Como tal, la APS en Chile fue una estrategia del sector público que se fundamentó en varios lineamientos de la Declaración de la Alma Ata en 1978. Pero esta, digamos que a medida que avanzó o a medida que pasó el tiempo, tomó la forma de un sistema de aseguramiento en salud que fue creado a partir de unas reformas que se hicieron en 1979. Como tal, digamos que esta ha sido definida como una estrategia que privilegia el acercar de los servicios de salud a la gente, con el propósito de reducir el abismo que había entre las personas que eran privilegiadas y los desposeídos o los menos privilegiados. Como tal, digamos que la atención primaria en salud y esta estrategia se logró a través de, principalmente, de la distribución equitativa que se hizo de los recursos de salud, y esto se hizo para poder otorgar una asistencia sanitaria que fuera puesta o que llegara al alcance de todos los individuos y de todas las familias de la comunidad, pero siempre y cuando ellos también participaran. Y todo esto se hizo a un costo que la comunidad y que el país pudieran soportar en todas y en cada una de las etapas del desarrollo de esta misma. Como tal, la implementación de la APS buscó contribuir a constituir mejor un modelo de atención integral de salud familiar y comunitario. Como tal, este lo definieron como un conjunto de acciones que promovían y facilitaban la atención de tal manera que ésta fuera eficiente, que fuera oportuna y que se dirigiera al paciente o a la enfermedad más que como unos hechos aislados. Como tal, también se empezaron a considerar la integridad física y mental como pertenecientes a los individuos y a las personas y a diferentes tipos de familia. Y estas como tal están en un proceso continuo de integración y de adaptación al medio ambiente de forma física, social y cultural. El sistema de salud chileno consta de dos sectores, uno público y uno privado. El primero, que es el público, cubre a 80% de la población y es el Fondo Nacional de Salud, es decir, el FONASA, a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud y su red de 29 servicios de salud regionales, más el Sistema Municipal de Atención Primaria, los que cubren alrededor del 70% de la población nacional. Un 3% adicional está cubierto por los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y el 7% restante son trabajadores independientes y de familias que no cotizan al FONASA, pero que en caso de necesidad utilizan los servicios del sector público. El sector privado está constituido por las instituciones de salud previsional, es decir, del ISAPRE,
que cubren aproximadamente al 17.5% de la población y proveen servicios a través de instalaciones que son tanto privadas como públicas. Y un reducido sector de la población paga por la atención a la salud directamente de su bolsillo. Como tal, los servicios públicos de salud se financian con impuestos generales, con aportaciones de los municipios y con copagos que son hechos por los afiliados al FONASA. Los fondos del sector privado ya provienen de las cotizaciones y de los copagos que son obligatorios como voluntarios de los afiliados a la CISAPRE. Y también pues muchos vienen de los bolsillos de los usuarios de los servicios privados que realizan al momento de recibir la atención. Todos los trabajadores están obligados a hacer una contribución al sistema de salud equivalente al 7% de sus ingresos y pueden elegir pagar al FONASA o a alguna de las ISAPRE. La contribución siempre es voluntaria para los que son autoempleados. Continuando con el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria en Chile, este se basa en tres características. El primero es que él está centrado en las personas, en la familia y en la comunidad. El modelo como tal debe ser resolutivo, interdisciplinar y efectivo en la solución de los principales problemas que tiene la salud. Como tal, ellos intentan garantizar el acceso y la calidad de la atención y propician el conocimiento a las personas de las prioridades que deben tener en salud. También ayudan y digamos que facilitan el conocimiento de las personas de su territorio, de los riesgos y los recursos que poseen, además de permitir clasificar a sí mismo el riesgo que tienen. De esta manera se aplica un enfoque de autoayuda y de manejo de los casos particulares por territorios. El segundo aspecto que también integra es la integralidad. Este como tal provee los servicios y posibilita las acciones de salud que son coherentes, digamos, al curso de vida de las personas. Como tal también garantizan la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la curación, la rehabilitación e incluso los cuidados paliativos. Además, también digamos que propician innovaciones en el cuidado. Y por último, digamos que integran la vigilancia en salud con los demás servicios de asistencia que tengan los territorios. El otro aspecto es que se centra en la continuidad del cuidado. En este aspecto entonces tenemos la coordinación de la atención a través de, digamos, compartir de manera amplia la información que es orientada al cuidado de las personas y como tal se hace una gestión integrada de la atención y se orienta el acceso a los diferentes puntos de red que poseen. Aquí como tal se ve que hay una gestión de la clínica, hay un sistema de referencia, contrarreferencia, aquí hay unas renovaciones del rol de los servicios de atención especializada e innovación de la oferta de los servicios, como la integración de la internación domiciliaria y la cirugía, entre otros. Como tal, todo esto para lograr que la atención primaria en salud se implementara el nuevo modelo de atención de Chile en el cual se transforman los consultorios a los centros convencionales de salud en centros de salud familiares conocidos como CESFAM y los comunitarios conocidos como CECOSF. Como tal, fortalecer los equipos básicos de gestión de salud, el trabajo en red e intersectorial y la gestión local y la participación, pues digamos que fueron la característica que impulsó mucho más a hacer, digamos, un cambio o a generar características benéficas en la APS. Como tal, entonces, aquí se hacen un diseño y el desarrollo de unos procesos que digamos que son los que facilitan todo esto, que son los sistemas de registros de las familias y de información, la coordinación, el monitoreo y la evaluación. Se hace también una sectorización y una conformación de equipos de salud para poder llevar a cabo, digamos, todos los proyectos. Se hace un desarrollo del recurso humano en términos de capacitación de los servicios. También se hace un fortalecimiento de los sistemas de atención al usuario y por último se hace una organización de los mecanismos de relación con la comunidad. Digamos que todo el apoyo de las autoridades nacionales, regionales y locales son los que permiten que en este país haya un compromiso tanto con los equipos técnicos de los servicios de salud como con los equipos de salud de las entidades que son territoriales, de la comunidad e incluso apoyando lo que es la vida académica. Cuando hablamos, digamos que de a quién le recae principalmente todo lo que es relevante o todo lo importante de la APS, podemos hablar de que es el Ministerio de Salud. Y este de la Subsecretaría de Redes de Asistenciales a través de la división de la APS, los que permiten junto con el Ministerio de Planificación Nacional definir políticas de desarrollo, de protección social y de innovación. Y FONASA es quien define prioridades de financiamiento de planes y programas de salud. Continuando con quién es o cómo se hace la administración de la atención primaria en salud, entonces tenemos dos divisiones.
La primera es la administración que se hace de manera general, en el cual tenemos las comunas, que son las responsables de la atención primaria en salud, es decir, la autoridad municipal y el Ministerio de Salud, el MinSal, en el cual el municipio lo hace a través del director de salud de la comuna, que es el que tiene la autoridad política de la administración de la salud en la comuna, es decir, es el que tiene como las competencias para implementar la política de salud en la comuna y por eso se encarga de la planificación. Y el Ministerio de Salud lo hace a través del director de servicio de salud, que es el que tiene la autoridad técnica. Es decir, el plan de salud pasa por el Consejo Municipal y luego es aprobado a su vez por el Servicio de Salud. De esta manera, digamos que existe una dualidad de las autoridades de salud entre el municipio y el servicio de salud. El otro aspecto o la otra división de la administración de la PS es el central. En el central entonces tenemos 28 divisiones administrativas que son las mismas comunas, en donde tenemos los establecimientos, consultorios generales, rurales y urbanos, los puestos de servicio rural, las estaciones médicas y los demás programas de reforzamiento y hospitales de menor complejidad a cargo del gobierno. Por último, ya conociendo un poco de qué se trata la APS en Chile, entonces podemos sacar unas fortalezas y unas debilidades. Iniciando por las fortalezas, entonces la primera es que la subsistencia de parte de sus expresiones culturales, entre ellas la medicina tradicional, se propusieron a rescatarla y esta fue una de las características que hizo que se impulsara la experiencia intercultural entre la medicina occidental y la tradicional que aún se mantiene, pues dadas las condiciones culturales del país. Otra fortaleza es que los recursos asignados a la atención primaria en salud, aunque fueron insuficientes, han aumentado hasta alrededor de un 26% del gasto público en servicios de salud y se ha buscado cubrir al menos el 80% de la carga de enfermedad y corregir las inequidades que existen por condiciones como ruralidad, pobreza o incluso población adulta mayor y la dificultad de estos mismos para acceder a los servicios de salud y prestarlos también. Otra fortaleza que encontramos con respecto a la culturalidad es el Centro de Medicina Mapuche. Entonces se crean unos hospitales donde existen unos módulos con experiencias de práctica de medicina distintas. Aquí tenemos uno de medicina tradicional y otro de medicina occidental, lo cual fomenta la inclusión de estas comunidades y digamos que contribuye entonces al bienestar de los servicios de salud. Pasando un poco a las debilidades, entonces tenemos que la primera que encontramos es que hay unas desigualdades en el financiamiento y el origen de esto parece estar en las insuficiencias de financiamiento de la canasta básica de servicios, lo cual obliga a que las regiones y los municipios busquen unos financiamientos que sean complementarios, dado pues que muchos municipios o las regiones no tienen los mismos recursos y esto favorece que haya una desventaja social y económica. Otro de los problemas serios que encontramos es una desigualdad en el gasto en salud, que sigue siendo persistente entre el gasto que tiene el FONASA, que es el público, y el de las ISAPRES, que es el privado. Mientras que el público, para cubrir más del 70% de la población, gasta un 2.8 del Producto Interno Bruto, el segundo, que es el ISAPRES, que son los privados, para cubrir un poco más del 16% de la población, gastan el 1.4% del Producto Interno Bruto. Otra debilidad que encontramos es que persisten las dificultades por regiones y municipios para mejorar las inequidades por carga de enfermedad, por déficit de servicios, porque se encuentra una insuficiencia en la distribución del recurso humano y porque también hay una carencia del acceso y digamos que se sigue presentando dificultades para continuar la atención y siempre se mantienen las mismas listas de espera. Cabe resaltar que para terminar con un poco de lo que es todas estas generalidades de la atención primaria de salud en Chile, digamos que la fortaleza de la APS en este país depende del cumplimiento de los principales atributos que la definen, como son el primer contacto, el acceso, que exista una cobertura de la atención, que haya una coordinación del cuidado de la red asistencial y que se mantengan sanos a los individuos y a las comunidades. Bueno, ahora voy a hablar de las características de la prestación de los servicios de APS, teniendo en cuenta que es un modelo centrado en las personas, la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. Los avances del modelo de atención integral de salud han quedado reflejados en diversos documentos orientadores del proceso de cambio que se dio hacia el concepto de centro de salud familiar. Por lo tanto, tenemos que inicialmente en 1993 se publicó la primera edición que se llamó Consultoria Centro de Salud,
que básicamente entrega un marco conceptual sobre la APS con el fin de que los diferentes equipos de salud reflexionaran sobre las diferentes metas a alcanzar, estudiaran la situación de las comunidades a las que se iban a enfrentar y diseñaran estrategias para poder alcanzar sus objetivos. Posteriormente, en el 2005, en el marco de la reforma de salud, se publica el documento Modelo de Atención Integral en Salud, que establece el consenso por académicos, directivos y profesionales del sector de los aspectos conceptuales del modelo. Y finalmente, en el 2008, se publica el documento En el camino al centro de salud familiar, que desafía a los equipos de salud a profundizar este cambio, en donde se plantea que el trabajo directo con las familias es esencial. Aquí el usuario y su salud es el centro del quehacer y se constituye como el eje del desarrollo social. Hay que tener en cuenta que la APS se implementa a través de la red asistencial de primer nivel de los municipios y de los servicios de salud, a través de la cual la población adscrita recibe atención de manera gratuita por parte de los equipos multidisciplinares de los territorios asignados. Los servicios que se entregan a través de la APS en el país están incluidos en diferentes prestaciones y programas del Ministerio de Salud y del Gobierno, tales como las que se contienen en el Plan de Salud Familiar, los programas de reforzamiento de atención primaria y salud pública, las actividades generales asociadas, las garantías explícitas de salud y programas asociados. Desde el año 2012, el Plan de Salud Familiar está conformado por 96 prestaciones, más las garantías explícitas de salud que incluyen hasta 80 patologías. Estas representan un conjunto de acciones de salud que cada establecimiento de atención primaria debe ofrecer a las familias beneficiarias dentro del modelo de atención integral de salud. Estas están destinadas a resolver las necesidades de salud de sus integrantes y abordar los factores protectores y de riesgo presentes en el entorno inmediato en el cual se desarrolla la vida familiar. Es así como se incluyen prestaciones tales como las consultas por enfermedades agudas y enfermedades crónicas para todas las edades, atenciones integrales de prevención, promoción y tratamiento, y también se incluye la rehabilitación, sobre todo en adultos y en adultos mayores. Todo esto a nivel individual, familiar y comunitario. Además, complementariamente existe un programa de protección social orientado a brindar atención a la primera infancia que se llama Chile Crece Contigo, que se refiere a la atención integral de las niñas y de los niños desde la gestación hasta el prekinder, es decir, cuando tienen aproximadamente 4 a 5 años de edad. Este incluye, entre otras actividades de atención primaria, el fortalecimiento de los cuidados prenatales, la atención integral a las familias en situación de vulnerabilidad psicosocial, la educación a la gestante y su pareja. Dentro del plan de salud familiar se tienen en cuenta todos los grupos etarios, es así como se hace énfasis en la salud de la infancia, de los adolescentes, de la mujer, del adulto mayor, y también se incluyen actividades en cuanto a la salud oral y actividades generales para todo el grupo familiar. Entre algunas actividades que se definen como parte de las prestaciones del plan de salud familiar tenemos las siguientes: la consejería familiar y visita domiciliaria integral, la educación grupal en el ambiente, la consejería en salud sexual y reproductiva, control de regulación de la fecundidad, el control prenatal y de puerperio. Además, se incluyen actividades de seguimiento y control de la salud de los miembros de la familia que presentan riesgos para la salud. Y finalmente, tenemos que también prestan atención domiciliaria en cuanto a actividades paliativas de enfermedades crónicos y de personas que se encuentran postradas. Otra cosa para tener muy en cuenta es que las actividades de APS no solo se realizan a la población inscrita, sino que también se extienden esas actividades a través de los equipos multidisciplinares que apoyan a organizaciones comunitarias del área de influencia, es decir, juntas de vecinos, escuelas, organizaciones deportivas, jardines infantiles, incluso grupos de autoayuda. Y para estas actividades colectivas de prevención y promoción, lo que se hace es hacer un comité dentro del Centro Comunitario de Salud Familiar. Es por eso que es importante identificar los centros de salud familiar, que son aquellos consultorios o centros de salud integrales con ese enfoque familiar y comunitario. Y además también existe algo llamado las postas de salud rurales, donde se trabaja para satisfacer las necesidades de las comunidades rurales con enfoque cultural e integral. Y como ya lo mencioné, los centros comunitarios de salud familiar, que son aquellas estrategias y acciones de base comunitaria vinculadas a las actividades en el consultorio o centros de salud familiar. Es muy importante notar que el modelo de APS que se propone en Chile es a través del trabajo directo con las familias. Para ello se ha desarrollado la gestión de caso de familia como una metodología que permite la coordinación integral de la atención a una familia destinataria, dentro de lo cual se puede incorporar estrategias tales como el diagnóstico o evaluación de las necesidades y recursos, es decir, identificar cuáles son los factores de riesgo y protectores en cada núcleo familiar,
el planteamiento consensuado entre la familia y el equipo sobre los problemas y los objetivos o las metas a desarrollar. También se debe hacer la planificación y la programación de la atención, es decir, generar un plan de cuidados y poner en marcha todas estas intervenciones con la participación directa de los destinatarios. Y es esencial también hacer el seguimiento y la reevaluación para ver si se han cumplido con las metas propuestas. Con base a lo anterior, en Chile se han generado diferentes tipos de registros e instrumentos que cumplen con este enfoque familiar. Para ello tenemos primero la historia clínica, que está orientada por problemas, y una auditoría de ficha familiar. Además, ellos hacen algo muy interesante, que es la elaboración del genograma, que básicamente es la representación gráfica de la constelación familiar multigeneracional. Generalmente se toman las tres últimas generaciones, destacando sobre todo la presencia de los miembros de la familia, los factores de riesgo y de protección. También tenemos algo que se llama la línea de vida, que también es un método gráfico en el que se enfatizan los eventos más importantes en la vida de una familia y su situación de salud. Y lo que en última lo que nos va a permitir estos gráficos es correlacionar los eventos familiares con la salud de los miembros encuestados. Adicionalmente tenemos una encuesta que es del APGAR familiar, que son 5 preguntas cerradas, y lo que nos va a mostrar es la percepción que tiene la persona sobre el estado de la funcionalidad de su familia. Bajo este mismo objetivo también se hace la realización del círculo familiar, que son técnicas que permiten comprender mejor las relaciones entre los miembros de la familia, y me parece esencial mencionar en este último punto la realización de un ecomapa. Esto es fundamental a la hora de aproximarse tanto a los factores protectores como a los factores de riesgo de la familia. Y lo que se busca en este nivel es poder identificar componentes tales como la educación, el trabajo y las organizaciones comunitarias a las que la red familiar tiene acceso, e incluso las redes de salud. Asimismo, a través del mapa de redes se identifican el grupo de personas o miembros de familia, vecinos, amigos y otras personas capaces de aportar una ayuda o un apoyo real y duradero al individuo de la familia. Y por último, hay dos escalas que se llama el Practice y Filo, que son instrumentos utilizados en la clínica para organizar y sistematizar la asistencia a la familia con un enfoque sistémico. Generalmente este no requiere una participación directa del paciente, sino que es una herramienta que permite el análisis para realizar el análisis posterior a los datos que se conocen y se recogieron sobre la problemática de la familia. Bueno, a continuación vamos a hablar de las estadísticas sociales de Medellín. Primero, vamos a empezar por la mortalidad general. ¿Puedes bajar un poquito, por favor? Listo. En cuanto a la mortalidad general por causas transmisibles y no transmisibles, podemos decir que en los habitantes de Medellín entre el periodo 2008 y 2019 se muestra constante desde el año 2010. En, Debido a que en los años 2008 y 2009 hubo un incremento, que posiblemente está asociado a la violencia en la ciudad, dado que las agresiones fueron la principal causa de muerte en estos años. En lo que respecta a los últimos años, la tasa de mortalidad desde el 2016 al 2019 tiene un promedio anual de 456.6 muertes por cada 100.000 habitantes, lo que en promedio indica unos 14.106 casos por año. Ahora bien, si tenemos en cuenta la mortalidad por causas, debemos fijarnos que la enfermedad cardiovascular, como en el caso de Chile, es la predominante en la población de Medellín. Pero debemos tener en cuenta que las principales causas de mortalidad en todos los medellinenses en el periodo 2016 a 2019 sobresalen sobre todo las enfermedades isquémicas del corazón, que representan un 13.9%. ¿Puedes bajar, por favor? Por ejemplo, en la gráfica que está con barras, podemos ver que las enfermedades isquémicas del corazón pues, representan la mayor proporción, seguido de las enfermedades
respiratorias, que ocupan el 7.7% de mortalidad en Medellín, seguido de las otras enfermedades cardiovasculares, que se ubicaron en 6.1%, y finalmente las enfermedades hipertensivas y la neumonía, que se ubicó en un 4.7%. Pues lo anterior se podría también asociar con que la tasa de homicidios en la ciudad para el 2018 fue de 26.1 por cada 100.000 habitantes, y esto contribuyó a la mortalidad general en Medellín. Algo que nos parece importante destacar es que el factor común en las principales causas de muerte en Medellín en los últimos años son las enfermedades no transmisibles. Estas se pueden definir como patologías de larga duración que resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Las enfermedades de esta clase matan a más de 41 millones de personas al año, es decir, que el 71% de las muertes que se producen en el mundo, pues son correspondientes a la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Las cuatro principales enfermedades crónicas no transmisibles que se han identificado son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes. Los países y las regiones que hemos revisado, es decir, Chile y en Colombia, Medellín, así como el resto de América Latina y el Caribe, pues se enfrentan actualmente a la doble carga de enfermedades crónicas no transmisibles, porque pues son enfermedades de factores de riesgo comunes, es decir, que las personas que se exponen a las mismas condiciones o factores de riesgo van a poder presentar estas cuatro enfermedades ya mencionadas. Además, debemos tener en cuenta que a esto se suma la carga de enfermedades transmisibles y reproductivas, así como la desnutrición infantil y la anemia, en especial en las comunidades más pobres. Además, hay que tener en cuenta que ha habido una acelerada transición demográfica y epidemiológica en la región de Medellín, lo cual ha traído consigo una mayor prevalencia en las enfermedades crónicas no transmisibles, en especial las enfermedades cardiovasculares que llevan a infarto y cáncer. Por otra parte, también han aumentado los problemas de salud mental, como lo es el caso de la depresión, que ha contribuido a la presentación de mortalidad. De esto es importante destacar que las enfermedades cardiovasculares son una causa muy importante de mortalidad, no solo en Medellín, ni en Chile, sino en todo el mundo. Por lo tanto, hay que trabajar de manera contundente sobre el impacto de los factores de riesgo combinados en estas patologías, es decir, la modificación de la conducta de la población, así como la adquisición de mejores hábitos de salud, incluyendo la alimentación y el ejercicio. En cuanto a la disminución de la mortalidad, si puedes subir, por favor. Subir, por favor. Podemos ver que pues no se ha logrado, sino que ha estado constante. Pero de igual manera, la mortalidad a grandes rasgos se ha ido disminuyendo porque se ha logrado control de las muertes por enfermedades infecciosas. Sin embargo, pues las enfermedades cardiovasculares no han tenido un gran impacto, y de ahí la importancia de la atención primaria en salud, que contribuye a la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles mediante la prevención primaria de factores de riesgo, incluido el tabaquismo, el consumo de alcohol, y así como la prevención secundaria de las complicaciones derivadas a los factores de riesgo existentes, y la prevención terciaria encargada de la rehabilitación y prevención de futuras complicaciones derivadas de enfermedades cardiovasculares o diabetes, por ejemplo. De igual manera,
Se ha encontrado que la mayor parte de la evidencia sobre la eficacia de la atención primaria parece estar concentrada en la prevención secundaria en la región de Medellín. Y esto a través de la gestión de factores de riesgo y la coordinación de la atención para el diagnóstico y la prevención temprana de las enfermedades, para así brindar el suministro de medicamentos entre especialistas y hospitales. Por ejemplo, en la atención primaria, el control de la diabetes requiere la supervisión periódica del nivel de glucosa en la sangre y el suministro de medicamentos reductores del nivel de glucosa. Y esto pues también tiene un control efectivo en los factores de riesgo cardiovascular y de esta manera se ha logrado tener un impacto. De igual manera, Medellín debe seguir trabajando en esto. Eh, Ahora puedes bajar, por favor. Y bueno, en cuanto a la mortalidad materna y la mortalidad infantil, pues en cuanto a la mortalidad materna, tuvo un aumento en el año 2018 y esto pues se vio relacionado a intervenciones, omisiones o un tratamiento incorrecto por parte del personal médico, lo cual pues tuvo una denuncia por parte de la población, pero ya para el año 2019 se logró reducir este impacto que se ha mantenido constante alrededor de los años. Y en cuanto a la mortalidad infantil, pues el riesgo de muerte está principalmente en los niños en el periodo neonatal, pero esta muerte puede ser prevenida atendiendo los protocolos de asegurar la respiración, empezar la lactancia materna y el contacto piel con piel entre la madre y mantener al niño caliente. De igual manera, lavarse las manos antes de tocarlo para prevenir infecciones. Esto ha logrado pues reducirse o mantener un impacto significativo en la mortalidad infantil. Y finalmente puedes bajar. La mortalidad por suicidio, pues hay que tener en cuenta que en Medellín la mortalidad por suicidio está fundamentalmente distribuida entre los 15 a 29 años a nivel mundial y en Medellín pues también se distribuye de igual manera. En su mayoría las causas identificadas de mortalidad pues son plaguicidas, ahorcamiento y el uso de armas ilegales. Es por esto que pues en Medellín la prioridad de salud pública pues debe ser el control de la mortalidad por suicidio, porque de igual manera, al igual que en Chile, ha tenido un aumento en los últimos años. Y hay que hacer un análisis de los entornos en los que pues se ha dejado ver principalmente la mortalidad por estructuras socioeconómicas, culturales y ambientales que han logrado mayor significancia en los medellinenses, pues que han determinado ambientes más hostiles que pueden derivar en depresión y una conducta suicida. Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que principalmente hay que trabajar en la mortalidad por suicidio y de igual manera, concluyendo en general todo lo que hemos visto, tanto en Chile como en Medellín, es que los países tienen un impacto fundamental por las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, hay que trabajar desde la atención primaria en salud, en la prevención primaria, evitando que los factores de riesgo aparezcan o se compliquen para desarrollar patologías, y en la prevención secundaria para la prevención y el diagnóstico temprano de las enfermedades y así brindar un tratamiento oportuno que prevenga la mortalidad. Gracias. Ya hablando un poco sobre el modelo de APS en Medellín, me gustaría mostrarles la visión de la alcaldía. Entonces, la alcaldía busca lograr la mejoría en la ciudad actuando en 5 sectores: ciudad de escuela, ciudad segura, ciudad sostenible, ciudad de empleo y ciudad saludable. En lo que respecta a ciudad de escuela, esta busca comprender la ciudad como un ecosistema educativo que supera la visión del aula de clase y la institución educativa para, de manera intencional, hacer la ciudad el escenario universal de aprendizaje y de ejercicio ciudadano. Hablando un poco de ciudad sostenible, esta habla de un territorio sostenible, ordenado, equitativo e incluyente, que contiene grandes proyectos como la ampliación de medios eficientes y limpios de movilidad urbana.
En cada uno de los proyectos se ejerce la construcción social de hábitat y de urbanismo pedagógico a partir de las condiciones y características de la comunidad asentada en el territorio. En cuanto a ciudad saludable, esta nos habla de que una ciudad construida para la vida debe acompañar a sus habitantes en el desarrollo de sus potencialidades para formar un tejido vital que permita hacer conquistas como la inclusión y el bienestar general. La ciudad debe construirse a partir de dos criterios fundamentales, la equidad territorial y la equidad humana. Enfocándonos en lo que es ciudad saludable, las interacciones y las acciones están orientadas a la disminución de las desigualdades y las brechas de inequidad en la salud. Hay cuatro niveles para el abordaje de intervención. El primero siendo la intervención del ciudadano como actor social con deberes y derechos, donde se implementan desde un nivel individual y colectivo acciones de promoción de la salud para fomentar el cuidado. Está el nivel del entorno, el nivel de determinantes ambientales y el nivel de determinantes sociales de salud. Para lograr intervenir en estos cuatro niveles está el modelo de acción liderado por la Secretaría de Salud llamado Medellín Ciudad Saludable, el cual tuvo como base el modelo Medellín Un Hogar para la Vida y el Plan Decenal de Salud Pública Nacional del 2012 al 2021. Este modelo busca mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Para entender un poco, tenemos este esquema que nos dice que los ejes rectores son el Ministerio de la Protección Social y la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, que junto con la Administración Municipal tienen la función de la rectoría y direccionamiento del sistema. Estos cuentan con la asesoría del Consejo Municipal de Seguridad Social y los diferentes observatorios nacionales y regionales. Nos vamos a enfocar en el componente de atención primaria a la salud, que tiene como enfoque la promoción de la salud y gestión de los riesgos como abordaje por entornos y territorios. Su eje fundamental son los individuos y la familia, a los cuales se les dirige todas las acciones de promoción de la salud y prevención de los factores de riesgo en diferentes entornos de acción, los cuales son el entorno hogar, que corresponde a la seguridad en la tenencia, ubicación, diseño y estructura, el tener un espacio suficiente, el tener los servicios básicos, muebles y utensilios domésticos y equipamientos mínimos seguros, el tener un entorno que promueva la comunicación y colaboración, así como la promoción de hábitos de comportamiento saludables. También está el entorno comunitario, el entorno laboral y el entorno escolar. En dichos entornos se realizan diferentes proyectos direccionados por la Secretaría de Salud y también de otras secretarías como el proyecto de inclusión social, el proyecto Mujeres, el de educación y el de seguridad y todos los que vemos en asterisco alrededor del círculo de los entornos. Todos estos proyectos deben estar bajo el marco de la articulación intersectorial con el fin de acercar a las familias y sus individuos a los servicios de salud y así acercar los determinantes de salud y mejorar la calidad de vida y lograr que las familias sean familias saludables. Dentro de la estrategia Medellín Un Hogar para la Vida, los primeros dos entornos se destacan en el programa de salud en el hogar, mientras los siguientes se destacan en la estrategia de escuelas y colegios saludables. El primero se inicia con una cobertura progresiva, empezando con los territorios priorizados por características de pobreza y vulnerabilidad. Su propósito es orientar la población y articular acciones intra e intersectoriales, acercando los servicios de salud a los hogares mediante equipos básicos de atención en salud conformados por personal médico, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social y técnicos ambientales y los denominados agentes primarios en salud. El segundo tiene el enfoque de educación para la salud en entornos educativos con metodologías vivenciales. El propósito es de generar una cultura de la salud y favorecer el desarrollo de habilidades para una vida saludable. Este está dirigido a docentes, estudiantes y a las familias. Hablando un poco más de los equipos básicos de atención en salud, estos desarrollan acciones en dos líneas de atención, lo que es la promoción y prevención y lo que es el cuidado primario. Este último se dirige a la población con movilidad reducida y consiste en los cuidados básicos y educación a la familia cuidadora
y es llevado a cabo por medicina y enfermería. En un año, el esquema como mínimo determina garantizar 3 visitas a cada familia y un promedio de 9 visitas. En la primera se caracteriza e identifica los riesgos en salud. En la segunda se basa las acciones predefinidas dependiendo de los riesgos encontrados en la primera. Y la tercera y la siguiente son destinadas al seguimiento de las familias acorde al plan de intervención. Otros métodos utilizados en la estrategia de APS son las unidades móviles, las cuales llevan a cabo acciones de información, comunicación y educación para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con el propósito de fomentar una cultura de salud y autocuidado dentro de la población. Este ofrece los servicios de vehículos de esterilización canina y felina, vehículos que atienden casos de salud mental, salud sexual y reproductiva, vehículos que atienden casos de salud oral, nutrición y enfermedades crónicas, vehículos destinados a la vacunación. Estas unidades móviles se consideran como una estrategia innovadora, ya que involucran nuevas tecnologías de información y comunicación, como pantallas interactivas y estrategias lúdicas. También está la incorporación de sitios web para ampliar la información de la población, línea amiga, es decir, un número de contacto, la incorporación de un correo electrónico y la implementación de cuentas en las redes sociales. Como factores de éxito y dificultades para la implementación de la APS en el municipio se destaca entre los primeros el contexto político y el apoyo del alcalde. Ya hablando como tal con factores de éxito, hay una nueva estructura que potencializa una gestión territorial con articulación de proyectos a partir de la identificación y gestión del riesgo. Existen alianzas con diversas universidades locales y sus grupos de investigación con los cuales se desarrollan proyectos de investigación en líneas predefinidas. La estrategia de escuela y colegios saludables en las instituciones educativas es un avance, ya que los directivos expresan el interés en la estrategia por los logros y la relevancia de las temáticas que se aborda, y se destaca también la creación de un modelo de atención multicultural para atender a los 3 cabildos indígenas existentes en el municipio. Se considera que los planes estratégicos de los sectores requieren una mayor articulación, por lo cual esto representa una dificultad. Como reto está el enfrentar el crecimiento desordenado de la ciudad con poblamiento de zonas de laderas de montañas con dificultades para ofrecer un adecuado acceso a servicios públicos básicos. Como limitantes se encuentra que son un equipo de personal pequeño y de escasos recursos disponibles. Otras dificultades: se menciona la baja remuneración del talento humano o falta de incentivos para trabajar en zonas marginales. También existe la preocupación por el acompañamiento discontinuo y la irregularidad en la contratación de los gestores, y se menciona como reto el enfrentar las características de áreas marginales con condiciones sociales como familias con mujeres cabeza de familia que aducen dificultad para la asistencia a las actividades del programa. Bueno, continuando, la atención primaria en salud en la ciudad de Medellín responde a una estrategia de viabilidad política del Plan de Desarrollo Municipal llamado Medellín, un hogar para la vida, y del Plan de Salud Municipal. Este establece que bajo los fundamentos conceptuales de municipios y entornos saludables se adopta un enfoque de atención primaria en salud como una estrategia renovada que tiene acción en el ámbito familiar, comunitario, escolar e institucional, los cuales son desarrollados mediante un convenio que agrupa la Secretaría de Salud de Medellín con las empresas sociales del Estado. Al hacer una revisión en la literatura de la ciudad de Medellín, se encuentran unos programas, el primero llamado Atención Primaria Comunitaria y de Mantenimiento de la Salud. Este corresponde al desarrollo de las 2 líneas de intervención por parte de los EBAs o equipos básicos de atención en salud, y cabe aclarar que están conformados por profesionales de diferentes disciplinas, los cuales incluyen a medicina, enfermería, nutrición, psicología, trabajo social, técnicos ambientales y los denominados agentes primarios en salud. Entonces, estas 2 líneas de intervención corresponden a promoción y prevención y cuidado primario.
Este programa estandariza un esquema de mínimo 3 visitas y un promedio de 9 visitas en un periodo de un año a cada familia, los cuales tienen como objetivo un logro claro en cada intervención. En la primera visita hay una caracterización e identificación de riesgos en salud. En la segunda visita, acciones predefinidas acorde con las condiciones identificadas, y en la tercera visita corresponde el seguimiento acorde al plan de intervención. El segundo programa corresponde a atención primaria de recuperamiento de la salud, y los actores son la red de servicios de recuperación de la salud, que incluyen a los hospitales públicos de segundo y tercer nivel de complejidad, entre ellos el Hospital General de Medellín y un hospital infantil, los cuales se encuentran articulados para mejorar la atención y acreditación institucional. Además de eso, existe una participación coordinada de promover la atención en salud en el modelo colombiano, que incluye a la Secretaría de Salud de Medellín, aseguradoras, empresas promotoras de salud, la Caja de Compensación Familiar y la participación del Departamento de Antioquia a través de sus recursos. Gracias.